Bueno, muchachos, acaba de empatar River contra Libertad. La verdad que un partido, un primer tiempo para el olvido, sinceramente, muy flojo River. En el primer tiempo los jugadores muy quietos, sin poca movilidad, sin poca asociación de juego. La verdad que un primer tiempo regalado, la verdad, River regaló un primer tiempo en Paraguay. Y solamente gracias a Armani no terminamos el primer tiempo con un gol en contra, un gol abajo. Eh, la verdad que la pelota que ataja Armani una locura. Sí que creo que si hubiera definido hacia abajo, en un palo por el suelo o abajo, le complicaba un poco más a Armani, pero la tajada es una locura. Y River agradece porque si no pierde el partido es por eso. Sí que creo que mejoró en el segundo tiempo, pero el primer tiempo para el olvido. Eh, la salida de juego súper lenta. Por momentos no sé si Pablo Díaz, se lo veía a Pablo Díaz que tenía la pelota y no la soltaba. No sé si era porque imagino que había poca o nula movilidad entre los mediocampistas de River. Creo que creo que el primer tiempo, la mitad de cancha de River fue muy mala, muy bajo el nivel, un desastre. Y a partir del segundo tiempo y de los cambios mejora, pero la verdad que un primer tiempo para el olvido. En el segundo tiempo, con los cambios, con Quintero, Nacho Fernández y Driussi, la cosa cambia totalmente, empieza a haber movilidad, empieza a haber asociación de juego y River empieza a crear ocasiones. En el primer tiempo, salvo algún tiro de Colidio y poco más, nada de River. De hecho, creo que Libertad en el primer tiempo fue mejor, sin creo llevarnos por delante. Tuvo la jugada esta que era un mano a mano, que literal era mano a mano. Literalmente, el tipo estaba solo, podía haber tratado de picarla, podría haber tratado de definir el primer palo por abajo. Nada, el tipo, la verdad que el jugador, no sé si era es Fernández este, eh, creo que termina definiendo bien, pero Armani muy sólidamente la termina sacando. Y, y bueno, la verdad que eh, nada, un primer tiempo para el olvido. En el segundo tiempo, River hace los cambios, mejora con Quintero, con Nacho Fernández, empieza a ver asociaciones. eh, Empieza River a arrinconarlo a Libertad contra su arco y empiezan a brillar, empieza a brillar un poco Quintero, empieza a soltarse un poco más Colidio, empieza a cambiar el panorama. Driussi, sin tener muy buen partido, fue bastante mejor y pesó bastante más en el desarrollo del juego que Borja. Y, y nada, la verdad que Quintero, hay varios remates de Quintero que no logra arrinconarla a un palo. Eh, Luego hay una jugada de Montiel. Yo creo que en el segundo tiempo River mereció ganar mereció ganar el partido, mereció hacer algún gol. Pero bueno, en la Copa Libertadores no te puede pasar lo que le acaba de pasar a River, que regaló el primer tiempo. Encima creo que Palmeiras, no lo he visto el partido, pero uf, Palmeiras, si, si llegamos a clasificar, que a ver, que River debería clasificar, si no clasifica, si River no supera a Libertad, nada, la verdad que sería increíble. O sea, yo creo que River va a superar a Libertad, pero bueno, en el segundo tiempo River, tampoco es que River, sin ser wow, con un poquito de asociación, un poquito de movilidad, un poquito de picar al espacio, de pases entre líneas, de pases a profundidad, de cambio de frente, de darle agilidad al juego, le complicó la vida a Paraguay, a Libertad de Paraguay. Así que
Sinceramente creo que en el Monumental River debería poder superar este partido. Yo creo que deberían plantearse, creo que, a ver, yo creo que hay jugadores que sinceramente deberían empezarse a plantear cambiarlos, sinceramente. Yo creo que la mitad de cancha fue bastante floja. eh, Además, en el sentido de que no había, no hubo ni siquiera intentos por ahí, porque por ejemplo Nacho Fernández en el segundo tiempo empezó bien, empezó muy bien, empezó a asociarse muy bien, pero después Nacho Fernández empezó a errar, pero el tipo intentaba. ¿Por qué Nacho Fernández y Quintero? A ver, no es que los despida para ser titular, pero no pueden ser titular tal vez en este River, porque no les da físicamente para jugar intensamente los 90 minutos. Eh, pero bueno, creo que muchas cosas para mejorar. Nada, vamos a ver un poco el 20 remate, qué sé yo. Bueno, yendo rápido al uno por uno. Bueno, muy rápido porque también River regalando un primer tiempo. La verdad que no hay mucho más que comentar del partido, sinceramente. También en el segundo tiempo, Libertad de ser un equipo bastante físico, porque Libertad te dejaba jugar, te dejaba salir. O sea, por ahí te presionaba arriba, pero te dejaba jugar. Y al ser un equipo más físico, al no tener tanto contacto con la pelota, el despliegue de ir y volver, creo que lo terminó fatigando a Libertad en el segundo tiempo. Y se terminó resintiendo y se terminó echando atrás. Yendo al uno por uno de los jugadores, eh, Armani, bueno, si no hubiera sido por Armani, River hoy perdía o empataba 1-1. Yo creo que eh, se iba al primer tiempo 1-0 si no era por Armani. Luego Montiel, creo que hizo un partido no bien, pero es un jugador que siempre va al ataque. De hecho, muchas jugadas las terminó él de delantero, muy ofensivo. Eh, Nada, creo que me terminó gustando el partido de Montiel. Sin ser, por ahí yo creo que la faceta defensiva, por ahí me da la sensación un poco que juega muy, no sé si como que no tiene mucha confianza por ahí en el uno contra uno. Siento que termina siendo más empieza como a retroceder cuando lo encaran, retrocede más de la cuenta y no, pero bueno, creo que termina cerrando un buen partido y no termina siendo un gol porque hay una que bueno, si bien la tira muy mal, le pega la pelota y la termina muy mal a la jugada, pero hay otra segunda jugada donde creo que si no es gol es bastante por el arquero, le termina siendo un buen remate. em, Luego Boselli, para mí, yo pensaba que la dupla central iba a terminar siendo más Paulo Díaz y Rivero, pero bueno, Boselli la verdad que no me gustó. Sí hay un full totalmente boludazo donde le mete un patadón a un tipo, a uno a uno de Libertad, sin mucho sentido. Encima no le sacan amarilla, la verdad que zafó. Pero bueno, más allá de eso, no me pareció malo, malo el partido de Boselli. Luego, Pablo Díaz, bueno, también River en general el primer tiempo fue muy malo. O sea, entonces, en muchos jugadores tuvieron un primer tiempo malo y un segundo tiempo bueno. Pablo Díaz para mí eh, estuvo bien. Por ahí algún que otro fútbol boludo, pero en general bien. A la hora del primer tiempo en la salida, algo que notaba que retenía mucho la pelota por ahí. No me gusta tanto cuando retiene mucho la pelota, cuando se demora en devolverla, pero claro,
también es un poco la consecuencia de que no hay movilidad en River entre los volantes. No sé, vamos a ir en un rato con los volantes, pero creo que hay bastante para decir de los volantes. Luego Acuña creo que termina sellando un buen partido. En el primer tiempo flojito también. eh, pero en el segundo tiempo empieza a asociarse y demás. Por ahí, en el primer tiempo era de los únicos que por ahí buscaba asociarse, eh, dar consecutivamente varios pases. Nada, creo que termina cerrando bien el primer tiempo. Creo que termina siendo ofensivamente. Acuña es un jugador muy interesante también. Eh, que tiene creatividad, por ahí la echa, por ahí busca un centro abajo, por ahí mete un pase interesante entre líneas. Creo que terminó cerrando un buen partido. Luego Castaño, para mí, un jugador que de seguir así es peligra. O sea, es un jugador cambiable totalmente Castaño por cómo jugó hoy. Sí que creo que también creo que River no se sabe o por momentos fue cambiando la formación de River. Por momentos vi a River parado jugando un 4-4-3, 4-3-3, perdón. Luego vi a River jugando un 4-4-2. Luego vi a River jugando con un 4-3-1-2 con Lencina de enganche. Ninguna de las formaciones o movilizaciones. Después los jugadores se mueven, obviamente, pero no. Ninguna de las formaciones vi que funcione. Y si creo que no funcionó es porque River estuvo muy estático, muy quieto. No hubo esa frescura para dar ese pase entre líneas, ese pique al espacio, ese pase en profundidad, por ahí alguna gambeta, algo, nada. Enzo Pérez, para mí el primer tiempo de Enzo Pérez, bueno, l- lo sufre, pero bueno, yo creo que en el segundo tiempo termina siendo un jugador termina jugándolo bien porque creo que empieza a interceptar. Cuando River está bien, generalmente, cuando River está dominando el partido, Enzo Pérez juega bien generalmente. Porque termina anticipándose varias jugadas, termina haciendo quites en la zona ofensiva de la cancha y eso genera ataques por ahí interesantes. Em, Eso sí, Enzo Pérez cuando River no tiene la pelota y cuando le cuesta el partido, le cuesta muchísimo. Entonces, nada, es un jugador que obviamente la edad le pasa factura, cuando hay que hacer el retroceso en velocidad le cuesta un montón. Eh, Luego Galarza, yo a Galarza un poco igual que Castaño, lo vi, no sé si perdido, yo opino que Galarza es un jugador más para jugar por banda que por jugar de interno o jugar en la banda, no tanto de ser la parte de la creación de juego. Pero bueno, para mí era un jugador cambiable también. Gallardo no lo termina cambiando, pero para mí era un jugador para cambiar. Sí es un tipo que tiene mucha garra, que mete mucho huevo, que se sacrifica y demás. No es tanto como Borja en ese sentido, que Borja te dan ganas de recontra reputearlo. Al menos este tipo se entrega, pero sí creo que no lo estoy viendo jugar ahí bien de interno. Luego la Encina para mí. Lleva dos partidos totalmente intranscendentes la Encina. Para mí la Encina también creo que es un poco tal vez la víctima de este esquema, como que no termina, porque por ejemplo, cuando hablaba de las formaciones de 4-4-2-2, 4-4-2-2, 4-4-2 estaba acá del lado derecho. Luego juega de enganche. Luego juega más adelantado de extremo, tipo extremo delantero. Nada, yo creo que el partido de la Encina fue muy malo y lleva acumulando varios partidos. Lleva acumulando dos partidos malos, pero malos, muy malos. Y creo que es un jugador que creo que es un buen proyecto futuro. Creo que es un buen jugador, va a ser un buen jugador. Pero creo que
no sé si hay que protegerlo, tal vez unos cuantos partidos en el banco, no sé, yo creo que no le hace ni bien ni a River que juegue Lencina a este nivel, ni al propio Lencina. Así que tal vez algunos partidos en el banco le vengan bien, un poco para refrescar, cambiar un poco el aire, no sé. Porque nada, no quiero que se termine quemando, o no sé. Luego Borja en el primer tiempo se toma todo el tiempo del mundo. El, lo único destacable del primer tiempo de River son los primeros 2 minutos que genera el ataque este que termina Borja, que se toma 7 años, se toma para pegarle al arco a Borja. Así es muy difícil, la verdad. Luego, poco y nada de Borja. Tampoco creo que sea principalmente culpa de él, porque yo creo que el problema de River en el primer tiempo fue la mitad de la cancha. Pero bueno, también es un jugador que no, le cuesta asociarse, le cuesta jugar de espaldas, pivotear. Entonces, nada, un poco intrascendente para mí. Luego Colidio también un partido discreto de Colidio, más allá de que destaco que no ha sido lagunero, eh, en el sentido de que no ha sido un jugador. ¿Cuál era el problema? Para mí Colidio a principio de año tenía dos problemas. El primer problema que yo le veía a Colidio era que era un jugador lagunero, que te jugaba, no solo que te jugaba un partido bien, tres mal, uno bien, tres mal, sino que era un jugador lagunero que aparecía 5 minutos y desaparecía 10. Aparecía otros 5 minutos, desaparecía 20. Creo que eso lo ha ido logrando superar. Ya es un jugador que se asocia más, que está más en contacto con la pelota. En parte eso le va a hacer bien, porque mientras más un jugador toca la pelota, más confianza agarra, entonces más se asocia, mejor juega. Entonces creo que en la primera parte de no ser laburero, de asociarse seguidamente en el partido, lo ha ido lo corrigió, porque hace mucho que no veo. Pero sí que creo que está un poquito más bajo de lo que venía mostrando, pero aún así me gusta que el tipo intenta, gambetea, le pega al arco. Nada, sin creer que haya sido un muy buen partido de Colidio, creo que lo ha hecho bien. O sea, me quedo conforme. Hay jugadores como por ejemplo Castaño, Galarza y Lencina, la verdad que no estoy conforme. Creo que son jugadores que de seguir así deberían ir al banco. El tema es que River tiene en el banco a Nacho Fernández y bueno, el Piti Martínez, no sé, ¿a quién pones? Sinceramente, muy complicado. A Galopo, no sé. Luego Juanfer Quintero, para mí el mejor jugador de River hoy, la verdad, junto con Armani tal vez. Intento de todo, le pego de afuera, cambio de frente, pases a profundidad. Eh, nada, es un jugador, es el mejor jugador de River, sinceramente. Ojalá en algún momento se ponga a punto para jugar los 90 minutos. En la vuelta diría que podría jugar los 90 minutos porque generalmente va a ser un partido donde River va a dominar en el Monumental. Pero bueno, Driussi es un jugador que ojalá se pueda poner bien físicamente, que se recupera al 100 porque es un jugador, o sea, River necesita que no juegue Borja. O sea, suena feo. eh, pero sinceramente cambia mucho River cuando tiene otro jugador que sepa jugar de espalda y no Borja. Y Nacho Fernández para mí hizo un buen partido, más allá de que creo que empezó muy bien, fue de a mayor a menor, tal vez un poco. Empezó muy bien, energético, se asociaba con Quintero, picaba el espacio. eh, la verdad que Nacho Fernández, interesante. eh, la verdad que interesante partido. De hecho, hay dos jugadas que no son gol. Hay una que termina echando un centro acá que Colidio no la puede definir bien y hay otra que hay un cambio, hay un pase de Quintero
al espacio de Nacho. Nacho la cruza y luego Montiel le termina pegando dos jugadas muy buenas que tienen que ver con Nacho Fernández y también con Quintero. Eh, pero bueno, me gustó Nacho Fernández, la verdad. Creo que terminó cerrando un buen partido. Y luego, bueno, en la vuelta, yo creo que contra Godoy Cruz, Gallardo va a hacer varias pruebas, la verdad, porque creo que no sé si va a terminar armando un mix, conociendo a Gallardo, va a terminar armando un mix, pero bueno, yo la verdad que me gustaría verlo, ojalá lo podamos ver a Subiare, a Juan Mesa sobre todo, porque Juan Mesa me parece un jugador muy interesante. eh, pero bueno, creo que el partido contra Godoy Cruz, Gallardo va a poder probar cosas y, y sacar un poco conclusiones de cómo armar el 11 contra Libertad, porque sinceramente para mí la mitad de cancha de este primer tiempo no ha funcionado. O sea, para mí Castaño, Galarza y Lencina, obviamente Borja también, son cuatro jugadores cambiables. Borja juega porque y Salas estaban lesionados. Pero bueno, me gustaría ver si prueba algo Gallardo en la mitad de cancha contra Godoy Cruz, a ver si le encuentra otras variantes, no sé. Pero bueno, opinen en los comentarios, gente, qué les pareció el partido. Esperemos que River le gane a Libertad y termine pasando, porque si no sería nada. A ver, yo confío que River lo va a terminar superando a Libertad en el Monumental. Además, porque también River, con, sinceramente creo que River con un poco de asociación de juego lo ha superado Libertad allá en Paraguay. Así que em, nada, confío que River lo va a terminar superando. Quisiera ver que por ahí qué va a hacer, qué once va a armar Gallardo contra Godoy Cruz, porque imagino que va a hacer muchas pruebas, la verdad. Pero bueno, gente, coméntenme a ustedes qué opinan en los comentarios y les mando un saludo.